El ruido de las olas rompiendo contra las rocas parecía burlarse de la soledad que se deslizaba por el cuerpo de Daniel, mientras caminaba sin rumbo por la orilla casi desierta de Santos, en una tarde gris y fría de julio. Vestía una sudadera vieja, comprada meses antes en cualquier liquidación, y llevaba en los ojos ese cansancio típico de quien, a los 20 años, ya no encontraba sentido ni siquiera en levantarse de la cama. En el banco más cercano, se dejó caer como quien abandona la lucha y observa su propia derrota desarrollarse sin prisa. Había una botella de refresco olvidada por alguien al lado, y él pasó los dedos por la superficie plástica sin saber por qué, solo para sentir alguna textura que no fuera su propia piel. Allí, en ese momento, la sensación era de estar más muerto que vivo. Una pareja de ancianos pasó de largo, sonriendo con una complicidad discreta, como quienes comparten pequeños secretos diarios que el tiempo ha vuelto aún más dulces. Daniel observó sin envidia, pero con una especie de curiosidad triste, cómo sería envejecer al lado de alguien cuando él apenas sabía cómo sobrevivir al día siguiente. Sus pensamientos giraban en círculos enfermos, alimentados por fracasos repetidos, amigos que desaparecieron, empleos que nunca se concretaron y un título universitario que parecía cada vez más inútil dentro del cajón. El cielo comenzaba a oscurecer lentamente, tiñendo el mar de un azul sucio que reflejaba casi cruelmente el vacío que sentía por dentro. Sin querer, sus ojos se posaron en una mujer sentada unos metros más adelante. No parecía perdida, tampoco parecía pertenecer a aquel escenario de abandono. Su cabello era completamente blanco, pero arreglado con cuidado, recogido en un moño firme como una firma de sí misma. Vestía un abrigo de lana azul marino, elegante, que contrastaba con la simplicidad del ambiente. Estaba allí, inmóvil, como si esperara a alguien o a nada, y aquello, de alguna forma, lo conmovió. Daniel no entendió por qué, pero no desvió la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, sintió curiosidad por otra persona. La mujer giró el rostro despacio, como si supiera que estaba siendo observada, y sus ojos se encontraron con los suyos sin extrañeza ni juicio. Solo una calma triste, casi familiar. Y entonces ella dijo, sin levantar la voz: «¿Estás esperando a alguien que no va a volver?». La pregunta llegó cortante, seca, pero sin malicia. Daniel no supo qué responder. Solo percibió que, en ese instante, algo comenzaba a moverse dentro de él, como si finalmente alguien hubiera nombrado su dolor. Daniel no recordaba la última vez que alguien le había dirigido la palabra con tanta sencillez. No era una pregunta disfrazada de amabilidad o un interés vacío, sino una observación directa que exponía algo que él mismo intentaba esconder. Se levantó despacio y caminó hacia ella, sentándose en el banco de al lado sin pedir permiso, como si aquel gesto fuera natural, inevitable. «No sé si estoy esperando», respondió con la voz arrastrada de quien ya había desistido de convencerse a sí mismo de cualquier cosa. La mujer no sonrió, no reaccionó con pena, solo volvió a mirar el mar, como si aceptara la respuesta como aceptaba el viento frío y el cielo nublado. En los días siguientes, Daniel volvió a aquel banco como quien regresa a un hábito nuevo y silencioso. Descubrió poco a poco que su nombre era Elisa y que, a los 60 años, ya no esperaba nada, ni visitas, ni llamadas, ni milagros. Vivía, y sola desde que su marido había muerto y los hijos se habían ido a sus vidas distantes, llamando solo en cumpleaños y fechas formales. No parecía amargada, tampoco triste en el sentido dramático de la palabra. Su tristeza era calma, pulcra, casi educada. Un tipo de dolor que ya había aprendido a vestirse bien para salir a la calle. La amistad se construyó despacio, hecha más de silencios que de palabras. Daniel hablaba poco,
pero poco a poco fue revelando sus derrotas. Contó sobre la infancia sin afecto, la madre depresiva, el padre ausente, los intentos frustrados de ser aceptado en algún lugar, las pasiones breves y vacías, la universidad que nunca le trajo orgullo. Elisa escuchaba con atención, no interrumpía, no daba consejos. A veces solo decía, «Lo entiendo», y aquello era suficiente para mantener la conversación respirando. Él comenzó a percibir que, a su lado, no necesitaba fingir fuerza ni esconder las debilidades que lo aplastaban. Había algo de maternal en ella, pero no como las madres de libros o películas. Elisa era práctica, objetiva y al mismo tiempo ofrecía una presencia serena que calentaba como una manta fina en una tarde fría. Cierta vez, Daniel le confió que pensaba en desaparecer, dejar todo atrás, esfumarse en el mundo. Ella solo respondió, «Es más difícil desaparecer de lo que imaginas y más inútil de lo que parece». Las palabras quedaron resonando en su cabeza por días, como un ancla lanzada al fondo de un mar revuelto. Por primera vez, alguien no intentó convencerlo de quedarse. Solo aceptó que sintiera ganas de irse. Comenzaron a caminar juntos después de las conversaciones. Primero pequeños trayectos por la orilla, luego calles más largas, esquinas que ella conocía bien. Elisa le mostraba las panaderías antiguas, los cines que habían cerrado, las plazas donde antiguamente los viejos jugaban dominó. Narraba sus propias pérdidas como quien cuenta historias ya gastadas, pero que aún guardaban alguna belleza. Daniel escuchaba e intentaba imaginar aquel pasado donde ella parecía haber estado más viva, más llena de fe en el mañana. «Uno envejece cuando desiste de esperar algo bueno», dijo ella cierta vez, y él pensó que aquello servía tanto para ella como para él. Un sábado lluvioso, Elisa invitó a Daniel a tomar café en su apartamento. Era un lugar pequeño, limpio, con muebles antiguos y alfombras bien cuidadas. Había libros apilados en rincones estratégicos, retratos en blanco y negro de personas que él no reconocía, y un olor constante a té de hierbas mezclado con lavanda. Él percibió que aquel espacio era, de cierto modo, un refugio. No tenía lujo, pero tenía alma, y por primera vez en mucho tiempo, Daniel sintió que estaba dentro de una casa de verdad, y no solo en una dirección provisional. Durante la conversación, Elisa reveló más de lo que hasta entonces había permitido. Contó las traiciones de su marido, las noches en que lloró escondida en el baño para no despertar a los hijos. Habló de la soledad que vino. Después, cuando percibió que nadie extraña a la mujer que envejece callada, Daniel escuchó en silencio, pero el pecho le pesaba como si fuera él quien cargara esas décadas de silencio. «El amor es una promesa que uno hace sin garantía alguna», dijo ella. «Yo la hice y pagué el precio». La frase quedó colgada en el aire como un cuadro torcido. Los encuentros se volvieron frecuentes, casi diarios. Daniel comenzó a percibir pequeños cambios en sí mismo. Empezó a cuidar un poco más su apariencia, a peinarse, a elegir ropa que no fuera tan descuidada. Elisa lo notaba sin comentar, solo sonreía con los ojos, como quien entiende que la vanidad también puede ser una forma de supervivencia. Compartían pasteles sencillos, cafés recién hechos y veían películas antiguas en la televisión de ella, comentando escenas con una complicidad creciente. Era extraño cómo las edades parecían desaparecer cuando reían juntos. Un día, mientras caminaban, Elisa tropezó y cayó. Daniel la socorrió, afligido, y percibió lo frágil que era su cuerpo, cómo su piel escondía huesos demasiado delicados. En la farmacia, mientras esperaban la curación, ella le apretó la mano con una fuerza desproporcionada para aquel instante. «No te vayas de mí», pidió, con los ojos húmedos. La frase atravesó a Daniel como un cuchillo, porque por primera vez alguien lo necesitaba de forma tan clara y honesta. No como un hijo, no como un deber,
sino como compañía, como presencia. A partir de aquel día, él comenzó a llamarla todas las mañanas, preguntándole cómo estaba, si necesitaba algo, si quería compañía para el supermercado o para buscar medicinas. Elisa aceptaba con gratitud discreta, pero Daniel sentía que era él quien más ganaba. Al cuidarla, sentía que finalmente su vida servía a algún propósito. No había besos, ni promesas, ni declaraciones románticas. Solo gestos pequeños que, sumados, parecían construir algo sólido y nuevo entre ellos. La gente comenzó a notarlo. En el edificio de ella cuchicheaban. En Intos, la calle, miraban mal. Algunos amigos de Daniel hacían chistes de mal gusto, sugiriendo que se había vuelto un niño de madame. Él los ignoraba, pero sentía el peso de las expectativas sociales aplastando lo que apenas había comenzado a florecer. Elisa también lo percibía. «El mundo no sabe ver amor cuando es extraño», dijo cierta vez, «pero nosotros sí sabemos. Y eso basta». Daniel creía en eso, con una fe que jamás había tenido en nada antes. Elisa enfermó. Un virus cualquiera, una fiebre que no cedía, una debilidad que aumentaba cada día. Daniel estuvo a su lado todo el tiempo, tomándole la mano, leyendo en voz alta los mismos libros que a ella le gustaban, preparando sopas que apenas eran tocadas. El médico sugirió la internación, pero ella se negó con firmeza. «Quiero morir en casa si es la hora». Daniel lo respetó, pero no lo aceptó. Luchó por ella como nunca había luchado por sí mismo. Y en medio de aquella lucha, percibió que ya la amaba más de lo que había sido capaz de amar a cualquier otra persona en toda su vida. La tarde en que Elisa empeoró definitivamente, Daniel llegó al apartamento trayendo flores sencillas, compradas con el poco dinero que aún tenía en el bolsillo. Margaritas blancas, porque ella había dicho una vez que le gustaban las flores que no necesitaban ser bonitas para siempre. La encontró tendida en el sofá, cubierta por una manta azul, la respiración más corta y difícil que el día anterior. Se sentó a su lado sin decir nada y le tomó la mano con delicadeza, como quien sostiene algo a punto de partir. Elisa abrió los ojos con esfuerzo y sonrió levemente, una sonrisa casi infantil, como si aún quisiera creer en alguna belleza en el mundo. «Me trajiste la primavera», dijo ella. Aquellas palabras fueron más que un agradecimiento. Eran un adiós disfrazado de poesía. Daniel contuvo el llanto porque sabía que ella no quería lágrimas. Prefería la serenidad, la aceptación. Aún así, su garganta ardía con la urgencia de decir aquello que venía escondiendo hacía meses. «Te amo», confesó, con una sencillez casi infantil, como quien descubre el amor allí, demasiado tarde, pero aún a tiempo de hablar. Elisa cerró los ojos por un instante y cuando los abrió de nuevo, una lágrima solitaria descendió despacio por su piel ya tan fina. «Yo también te amo, mi niño», respondió, sin miedo a lo absurdo que aquella frase podría parecer al mundo. Daniel apoyó su frente en la de ella, buscando en aquella piel tibia la última ancla que aún lo sujetaba al suelo. «No te vas, no tienes que irte, podemos empezar de nuevo, aunque el mundo piense que es una locura». Elisa sonrió, cansada. «Ya empezamos, Daniel, desde aquel banco. El resto es solo tiempo». Ya no había espacio para promesas, solo para el amor dicho, expuesto, entregado sin miedo. En aquel instante no importaba la diferencia de edad, las críticas, los chistes o el futuro que quizás no llegaría. Estaban ellos dos, finalmente vistos y aceptados, completos en la imperfección de lo que sentían. Cuando cayó la noche, Daniel la llevó a la habitación, le acomodó las almohadas, le pasó la mano por el cabello y permaneció allí, a su lado, tomándole la mano hasta quedarse dormido. Por primera vez, él no tenía miedo del mañana,
porque había aprendido con ella que todo vuelve a empezar, incluso al final. Al oír su respiración calmarse, percibió que, de alguna forma, estaban en paz. Ya no necesitaban explicarse a nadie. El amor se había convertido en casa, refugio y permanencia. Y mientras las manecillas del reloj seguían girando, Daniel entendió que ya no estaba perdido. Nunca más. Elisa sobrevivió a la enfermedad, contra todo pronóstico, y los médicos llamaron milagro a aquello que Daniel prefirió llamar obstinación. A partir de ahí, su rutina cambió. Ya no había espacio para esconder sentimientos o fingir que lo que sentían era otra cosa. Asumieron la extrañeza de aquella relación ante el mundo. Enfrentaron a vecinos, comentarios y miradas torcidas con una serenidad que solo quien casi lo pierde todo puede llevar en el pecho. Daniel pasó a vivir con ella oficialmente, dejando atrás la habitación alquilada y los días vacíos que parecían no tener propósito. Compartían tareas sencillas con una ligereza sorprendente. Él cocinaba, ella arreglaba flores en los jarrones. Caminaban por las calles como quien ya no necesitaba esconderse de nada. Compraron juntos un pequeño televisor nuevo, reemplazando el aparato viejo que insistía en fallar. Veían películas antiguas con la naturalidad de una pareja que se conoce desde hace décadas. Cuando alguien preguntaba, Elisa sonreía y decía: «Mi novio tiene la mitad de mi edad y me ama como nadie jamás amó». Daniel sonreía también, porque aquella verdad no necesitaba más explicaciones. Algunos meses después, Daniel consiguió un empleo fijo en una pequeña editorial de la ciudad. No era mucho, pero era suficiente para pagar las cuentas y planificar un futuro que antes parecía imposible. Elisa lo celebró como quien festeja la graduación de un hijo, con un pastel sencillo y café caliente. Poco a poco, ambos fueron descubriendo que no necesitaban mucho para ser felices. La felicidad venía de las mañanas perezosas, de las manos dadas en el supermercado, de las conversaciones sin prisa en el balcón mientras el cielo oscurecía. Aquello era amor, aunque el mundo se negase a aceptarlo. En el último párrafo que escribió en una carta que dejó guardada para Daniel, por si un día ella no regresaba de un simple resfriado, Elisa resumió todo lo que vivieron. «Tú me enseñaste que nunca es tarde para ser amado de verdad. Y yo te enseñé que amar es cuidar, no importa a quién, no importa cuándo. Cuando leas esto, espero que ya hayas aprendido a vivir sin miedo, porque yo nunca me iré de quien aprendió a vivir así». Daniel encontró esa carta años después, doblada con cuidado entre las páginas de un libro viejo, y al leerla, sonrió, sabiendo que todo, al fin, había valido la pena. 5 años después, Daniel caminaba solo por la misma orilla donde, un día, había encontrado a Elisa sentada en aquel banco desgastado por el tiempo y el viento del mar. El banco todavía estaba allí, ahora con una pequeña placa de metal discretamente fijada en el respaldo. Elisa, donde la vida volvió a empezar. Él la había mandado colocar después de su partida, no como un memorial triste, sino como una señal de gratitud por aquel encuentro improbable que lo había cambiado todo. Se sentó allí, como hacía antes, y miró el mar con la misma calma que ella le había enseñado a cultivar. Ya no sentía aquella angustia pesada en el pecho, solo una añoranza mansa, que no dolía, pero calentaba. A su lado, una joven señora, quizás con la edad que Elisa tenía cuando se conocieron, inició una conversación. Comentó sobre el tiempo, sobre las gaviotas, sobre cómo el mar parecía siempre el mismo y al mismo tiempo siempre nuevo. Daniel sonrió, reconociendo en aquel gesto la misma sencillez que había iniciado todo. No se trataba de sustituir a nadie, ni de repetir una historia, sino de entender finalmente que la vida se ofrece de nuevo a quien no cierra las puertas del corazón.
La mujer agradeció la conversación y se fue, dejando a Daniel con la extraña certeza de que Elisa habría aprobado aquel momento. En la estantería de casa, entre libros y fotografías, había un retrato de ella, joven, sonriendo de forma ligera, junto a flores blancas. Al lado, la misma frase de la carta escrita por ella: amar es cuidar, siempre. Daniel mantenía aquella casa como a ella le gustaba, limpia, sencilla, llena de plantas y de pequeños signos de cuidado. Había aprendido a cocinar mejor, a conversar más, a reír con más facilidad. De vez en cuando recibía amigos, conversaba sobre literatura, sobre películas antiguas, sobre cómo la vida puede sorprender cuando menos se espera. Ya no se sentía perdido, ni solo. Antes de dormir, aún miraba el cielo por la ventana, como solían hacer juntos. A veces hablaba bajito, como si ella aún estuviera allí para escuchar. Volvimos a empezar, Elisa. Yo sigo. Y de algún modo siempre sentía que ella escuchaba. El mundo no había cambiado. Seguía duro, apurado, lleno de prejuicios, pero Daniel había cambiado. Y eso bastaba.